Cuando hablamos de la lengua española y del amplio mundo que comparte esta gran lengua, hay una zona que cruza el Atlántico, el Océano Atlántico, en la que esa comunidad lingüística se convierte expresamente en intimidad, porque la cantidad de rasgos compartidos se hace mucho mayor, más intensa. De ahí que hemos titulado esta pequeña presentación La intimidad del idioma compartido, Andalucía, Canarias y Cuba. Si nosotros miramos un mapa en el que se ve el mundo hispánico, su enorme extensión salta a la vista. Hay 21 países que lo tienen como lengua materna, lengua oficial, y otros países en los que es una lengua viva, una lengua de comunicación social que identifica la identidad de sus hablantes, como ocurre con los hispanos en los Estados Unidos, pero que no es la lengua oficial. Sin embargo, es una lengua muy generalizada en el uso. Si nosotros tenemos en cuenta los datos que ahora mismo existen sobre el español, hay una serie de síntomas que apoyan, de señales que apoyan que efectivamente estamos en presencia de una lengua de enorme vitalidad, muy robusta. Por ejemplo, es una lengua geográficamente compacta y esto lo podemos ver, lo pudimos ver en el mapa anterior con toda esa zona de América que estaba coloreada. Es la segunda lengua materna más extensa del mundo, después del chino mandarín, y la tercera lengua cuando se computan también los hablantes que tienen competencia limitada, que son estudiantes de español, que no tienen el español como lengua nativa, pero sí tienen determinadas competencias. También tiene una extensión geográfica enorme porque es el idioma romance más extendido del mundo. También hay una importante población del mundo que utiliza el español, casi el 6%, y es el segundo idioma de comunicación internacional. Si nos acercamos a la industria más importante que tiene el español, que es su enseñanza-aprendizaje, hay más de 24 millones de estudiantes de español en el mundo, personas que desean aprender español como lengua extranjera o como segunda lengua. En África destaca Costa de Marfil, en Asia-Pacífico Japón, en América Estados Unidos y Brasil y en Europa Francia. El español es la tercera lengua más utilizada en Internet. Esto es muy importante porque sabemos que ahora mismo las lenguas tienen su escenario más extenso en Internet por la globalización. Bueno, pues el español en Internet es la tercera lengua. Casi el 8% de los usuarios de Internet se comunican en español. Más del 70% de las personas que viven en países hispanohablantes tienen acceso a Internet, lo cual potencia esa presencia hispánica general en los canales digitales. Por ejemplo, México está entre los 10 países con mayor número de usuarios en Internet. El español es la segunda lengua más utilizada en las plataformas digitales, en YouTube, en Facebook, en Netflix, en fin, en muchas. Y la comunidad hispana estadounidense, por ejemplo, prefiere consumir y crear contenidos virtuales, digitales, en español que hacerlo en inglés, lo cual es una señal importante de la vitalidad que tiene en ellos la lengua española y además por ser un símbolo identitario. De más está decir que la lengua española es una lengua con enorme prestigio cultural, de primer orden, tanto en la historia como en la literatura y también en la ciencia. Cada vez más se producen textos en español. Hay que tener en cuenta que el Quijote es, por ejemplo, la obra más traducida del mundo
después de la Biblia, lo cual es bastante importante. Y también lo es que hay muchas instituciones internacionales que tienen el español como lengua oficial, Mercosur, la ONU y otros muchos. También hay que decir que el español es la séptima lengua del mundo en la que se producen textos varios, literatura, ciencia, tecnología, etc. Nuestra lengua tiene una estandarización monocéntrica, es decir, tenemos una serie de usos que compartimos y que utilizamos con frecuencia. De ahí que yo me pueda estar dirigiendo a ustedes, aunque posiblemente no comparta con una gran mayoría mi variedad dialectal que pertenece al Caribe hispánico. Sin embargo, soy capaz de expresarme en un uso de la lengua española que los demás puedan entender perfectamente. Este modelo que utilizamos todos los hispanohablantes para nuestra comunicación más general se basa fundamentalmente en la ortografía, aunque también poseemos una gramática muy unida, con muchos rasgos compartidos y también un léxico común importante. Digamos que todos los hispanohablantes nos reconocemos en esa base común, que es la piedra angular de la unidad de nuestra lengua, pero que no impide, por otra parte, que podamos tener variedades diferentes, variedades que son respetadas, prestigiosas y normativas en nuestras zonas lingüísticas de origen por nacimiento. Si nosotros establecemos un canal de unión entre España y América, este manifiesta sus lazos más fuertes en Andalucía, Canarias, el Caribe hispánico y las costas americanas. Esa es, digamos, esa es la cadena que se muestra más vigorosa en cuanto a la unidad de nuestra lengua. Y aquí pueden, bueno, ustedes ver cómo relacionamos las distintas variedades del español, precisamente destacando estas que constituyen un continuo entre España y América. Si nosotros pensamos en la extensión del español que se produjo cuando Castilla extendió su poder por el resto de la península ibérica, que fue hacia el este y el oeste y luego hacia el sur, esto se trasladó a Canarias y después se trasladó a América por un influjo de personas y acciones importantes. Debemos recordar que en 1492 se produce, ya termina la conquista de Granada y además la llegada de Colón a América. La conquista americana duró aproximadamente hasta mediados del siglo XVI y la presencia colonial de España en América hasta finales del siglo XIX, con lo cual ha sido una presencia bastante larga. El ceseo es una de las características que une a todos estos hablantes. También la realización de la N final en la parte de atrás, que se produce un sonido velar. Por ejemplo, el que aparece en pantalla, Arsén. Esa N hacia atrás es muy característica de todas estas zonas lingüísticas. También tenemos en posición final de sílaba la pérdida de la N junto a otros sonidos que también solemos perder. También hacemos una pronunciación un poco más arrastrada del sonido correspondiente a la CH y que, por ejemplo, podemos oír en una palabra como muchacho. Es una CH que se llama fricativa, que es una terminología de la lingüística, pero que se produce arrastrando un poco el sonido. Tenemos una J, una G más EI muy suave, muy aspirada, muy atrás, hijo.
y que recuerdo una vez oí a Manuel Alvar, un extraordinario dialectólogo español, decir que todas estas zonas lingüísticas que constituyen el español atlántico, que es así como se le suele llamar, es un habla de suspiros, precisamente por eso, porque tenemos unos sonidos consonánticos muy suaves, mientras hay otras partes del mundo hispánico, en España y en América también, más continental, que realizan una J más fuerte. También nosotros, en este continuo del español atlántico, solemos neutralizar la L y la R. En Andalucía se puede oír farta por falta y en el Caribe hispánico amor por amor. Todos estos rasgos fonéticos dan hermandad, una relación muy cercana, muy próxima a las hablas de estas zonas. Por la parte gramatical también tenemos rasgos que compartimos especialmente entre esa parte de España y esa parte de América. Por ejemplo, está las combinaciones más nada, más nunca, más nadie, el posesivo delante del vocativo, ¿qué tal mi hermano? El uso etimológico de lo, la, los las, leles, mientras el resto del mundo hispánico suele tender más al leísmo o al laísmo en España y loísmo, bueno, en el resto del mundo hispánico. Usamos ustedes por vosotros y sus correspondientes formas. Utilizamos más el pretérito simple o indefinido que es el complejo, el que es con varias formas, ¿no? Y también es muy interesante el tema del léxico. Por ejemplo, todas estas palabras que aparecen ahora mismo en pantalla son palabras que se utilizan en Andalucía y también se utilizan en América, porque fueron palabras que emigraron con los propios hablantes. Es conocido que los flujos migratorios que existieron entre Canarias, Andalucía y las zonas del Caribe hispánico fue muy importante, quizás motivado por una similitud climatológica, ¿no? Porque los climas eran más o menos parecidos. Y en las costas, las flotas que venían de estos puertos andaluces y pasaban por Canarias y llegaban a las costas americanas, pues también traían y se llevaban las costumbres idiomáticas de esta parte del mundo y había un fluir continuo entre estas zonas de hábitos lingüísticos, ¿no? Y también, por supuesto, de léxico. Recientemente hemos hecho una investigación entre dos documentos del siglo XIX, el glosario de canarismos de Mafiote y el diccionario de voces cubanas de Pichardo, para estudiar sus coincidencias. Y una de las coincidencias que quería compartir con ustedes hoy es la de los marinerismos. Obviamente, el mar es un elemento común entre Andalucía, Canarias, las Antillas hispánicas y las costas americanas. Y este mar determina también la confluencia, la utilización de palabras que tienen un origen marítimo, que se pueden seguir utilizando en estos países con el mismo significado en estas zonas y también pueden adquirir significados buenos. Estas que aparecen aquí anotadas son algunas de ellas. Ya para terminar, quería solamente cerrar esta pequeña intervención hablando de lo que a todos nos une, volviendo a hacer énfasis en esta comunidad hispánica y que podemos, por ejemplo, representar en
la publicidad que se hizo de la gramática, de la nueva gramática de la lengua española, que incluía tantos rasgos de variedades dialectales. Vamos a oír hablar a varios representantes del mundo hispánico de diferentes zonas lingüísticas y vamos a poder compararlos. A ver si pueden adivinar ustedes cuál es la procedencia de ellos y poder establecer sus semejanzas. Oigámoslo. Hay un español. Aquí. Y ahí, y ahí, y allí. Que camina con pies de plomo. Con verbo seguro. Con mirada tranquila. Hay un español que está en boca de todos. Y cada día en más bocas. Que se escribe y se tacha. Que siempre es bien recibido. Que es diplomático, pero rebelde. Que es de izquierdas. De derechas. Y de centro. Y de más allá. Que es blanco. Y negro. Y rojo. Y amarillo. Y sin color. Y sin fronteras. Que está a ras del suelo. y a miles de kilómetros del mar. Hay un español. Poético. Anarquista. Filosófico. Elegante. Mario Bajero. Canalla y vulgar. Que es la envidia de muchos. Y la esperanza de otros tantos. Que no tiene... Efectivamente, ese es nuestro español y en ese mundo tan extenso en el que todos nos reconocemos como hablantes de la lengua española y reconocemos también nuestra comunidad, específicamente el español de Andalucía, el español de Canarias, el español de las diferentes islas de las Antillas que hablan español, Cuba, República Dominicana, Puerto Rico y las costas americanas, conforman el vínculo más estrecho y más unido en sus rasgos lingüísticos. Es una razón para celebrarlo. Hasta la próxima.